Hay una fecha que ha sido borrada de la conciencia económica colectiva, pero que es la clave maestra para entender la fragilidad del sistema financiero moderno. No es 2008, no es 1971, es 1953. Lo que voy a explicarte en los próximos minutos no es una teoría, es la crónica de la mayor operación de prestidigitación económica de la historia, una operación que ha mantenido al dólar en el trono durante 7 décadas, pero que ahora, finalmente, está siendo desmantelada ladrillo a ladrillo por una potencia rival. Lo que está ocurriendo hoy en los mercados globales no involucra misiles balísticos cruzando el cielo, ni portaaviones desplazándose hacia el Mar del Sur de China. Es una guerra silenciosa, una guerra que se libra en las hojas de balance de los bancos centrales, en las refinerías de oro de Suiza y en los cables de fibra óptica del sistema financiero. Y el objetivo de esta guerra no es conquistar territorio, sino conquistar la confianza. Mientras la mayoría de la gente sigue discutiendo sobre la inflación del mes pasado o las tasas de interés de la próxima reunión de la Fed, China está ejecutando una estrategia de cerco monetario que lleva décadas en preparación. Y para entender la genialidad y el peligro de este plan, primero tenemos que mirar dentro de la propia Casa de Estados Unidos. Tenemos que mirar hacia Fort Knox. En esta primera sección vamos a hacer lo que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a hacer durante 70 años. Una auditoría intelectual de la base misma del dólar. Y te advierto, lo que vamos a encontrar es inquietante. Antes de que abramos esa puerta, si valoras este tipo de periodismo de investigación y análisis profundo que no encontrarás en los noticieros de 5 minutos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Estamos construyendo una comunidad de pensamiento crítico y tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando. Comencemos con los datos oficiales, la verdad aceptada. Si entras hoy a la página web del Consejo Mundial del Oro o revisas los informes del Fondo Monetario Internacional, verás una tabla que parece inamovible. En la cima, Estados Unidos, con 8.133 toneladas de oro. Una montaña de riqueza. El garante último del sistema. Le sigue Alemania, con 3.350 toneladas. El FMI, con 2.814. Italia y Francia, con unas 2.400 cada uno. Estos números se repiten como un mantra religioso en las escuelas de economía y en los diarios financieros. Nos dicen, el dólar es fuerte porque Estados Unidos tiene el oro. Pero hay un problema fundamental, un problema que roza lo escandaloso cuando se analiza con la lupa de la contabilidad moderna. Esos números no han sido verificados de manera creíble en casi una vida humana entera. Viajemos atrás en el tiempo. Año 1953. Dwight D. Eisenhower asume la presidencia. La guerra de Corea está terminando. El mundo es en blanco y negro. Ese fue el último año en que se realizó una auditoría completa, física, con pesaje y ensayo químico, de las reservas de oro de Estados Unidos en Fort Knox y otros depositarios. Piénsalo por un segundo. Vivimos en un mundo donde las empresas públicas son auditadas cada trimestre, donde tú tienes que justificar cada centavo en tu declaración de impuestos. Y sin embargo, la reserva de valor que teóricamente respalda la confianza en la moneda de reserva mundial opera bajo un sistema de honor que no ha sido comprobado en 70 años. Los defensores del sistema te dirán que hubo una inspección en 1974. Pero analicemos eso. En 1974, la presión pública era enorme porque existían rumores de que el oro se había vendido para manipular el precio en Londres. Así que el gobierno organizó una visita para un grupo de congresistas y periodistas. ¿Sabes cuánto duró? 2 horas. Les permitieron entrar a una antecámara, mirar a través de una ventanilla de cristal grueso hacia una pila de barras de oro, y a un congresista se le permitió levantar una barra para sentir el peso. Eso no es una auditoría, eso es teatro. Eso es una puesta en escena diseñada para las cámaras de televisión, no para los contadores. No hubo pruebas de pureza, no hubo inventario completo, no hubo manera de saber si lo que brillaba al fondo era oro sólido o tungsteno chapado en oro. Y desde entonces, silencio. En 2017, Steven Mnuchin,
entonces secretario del Tesoro, visitó Fort Knox. Salió sonriendo y puso un tuit diciendo: «El oro está seguro». Pero cuando fue interrogado más tarde, admitió que su inspección consistió en que el personal militar cortó el precinto de una sola bóveda. Él miró adentro, vio el metal y volvieron a cerrar. ¿Tú confiarías en un banco que te dice: tu dinero está seguro, pero se niega a mostrarte el saldo de tu cuenta durante 70 años? Esta opacidad no es un accidente, es una política de Estado. Y durante décadas funcionó porque no había alternativa. Pero el mundo de 2024 no es el mundo de 1974. Hoy, la confianza ciega ya no es suficiente. Y aquí es donde entra el segundo actor de este drama, la ruptura de la confianza en 2022. Si los historiadores del futuro buscan el momento exacto en que terminó la era del dólar, probablemente señalarán el 26 de febrero de 2022. Ese fin de semana, Estados Unidos y sus aliados europeos tomaron la decisión financiera más trascendental desde el fin de Bretton Woods: congelar y confiscar de facto 300.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central de Rusia. Quiero que dimensiones la gravedad de esto. No estamos hablando de sancionar a un oligarca o a una empresa. Estamos hablando de declarar que el dinero soberano de una nación, acumulado legítimamente a través del comercio internacional, ya no le pertenece. Imagina que eres el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, o de Brasil, o de la India. Estás sentado en tu oficina viendo las noticias. Ves que Estados Unidos acaba de borrar, con un clic, los ahorros nacionales de una potencia nuclear, simplemente porque no está de acuerdo con sus acciones militares. ¿Qué piensas? Piensas: si le pueden hacer esto a Rusia, me lo pueden hacer a mí. En ese instante, el dólar dejó de ser dinero libre de riesgo. Se convirtió en un arma política, se convirtió en un pasivo. El concepto de reserva de valor implica que el valor estará ahí cuando lo necesites, no solo cuando tu banquero esté contento contigo. Aquí es donde entra la distinción técnica que hace el genial analista Zoltán Pozsar entre dinero interno y dinero externo. El dinero interno es el dólar, el euro, el bono del tesoro. Es una deuda, es algo que alguien te debe. Y como es una deuda, quien te la debe puede decidir no pagarte o bloquearte el acceso. El dinero externo es un activo que no es el pasivo de nadie. Es un activo físico, soberano y neutral. El ejemplo perfecto es el oro. Si tienes el oro en tu bóveda, nadie en Washington puede bloquearlo. Nadie en Bruselas puede sancionarlo. La operación de China, y por extensión de los BRICS, es una migración masiva y coordinada del dinero interno al dinero externo. Están cambiando promesas de papel, que pueden ser incumplidas, por átomos de metal, que son inmutables. Los datos son abrumadores. Según el Consejo Mundial del Oro, 2022 y 2023 vieron las mayores compras de oro por parte de bancos centrales en la historia moderna, más de 1.000 toneladas al año. Pero ¿quién compra? No es Estados Unidos, no es Francia, son los países del este. Son los países que están construyendo la alternativa. Pero aquí llegamos a la parte más oscura de la operación china, la parte que no verás en los titulares de Bloomberg. Las cifras oficiales de China son una mentira estratégica. Oficialmente, el Banco Popular de China dice tener unas 2.250 toneladas de oro, un número respetable, pero muy lejos de las 8.000 de Estados Unidos. Sin embargo, si hablas con los refinadores de oro en Suiza, si rastreas los envíos que salen de Londres hacia Hong Kong y luego entran a Shanghái, los números no cuadran. China es el mayor productor de oro del mundo, extrayendo unas 400 toneladas al año. Y adivina qué, China no exporta ni un solo gramo de ese oro. Todo se queda dentro. Además, China es el mayor importador de oro del mundo. Cuando sumas la producción interna acumulada durante 20 años, más las importaciones masivas a través de la Bolsa de Oro de Shanghái, la cifra real de oro dentro de China no es 2.000 toneladas. Los analistas más serios, como Alasdair Macleod, estiman que la cifra real podría estar entre 20.000 y 30.000 toneladas. Si esto es cierto, China ya tiene, de facto, más oro que Estados Unidos. Mucho más. ¿Por qué lo ocultan?
¿Por qué no alardean de ello? Porque es una trampa de Sun Tzu. Cuando seas fuerte, muéstrate débil. Si China anunciara mañana que tiene 30.000 toneladas de oro, el precio del oro se dispararía a 5.000 o 10.000 dólares la onza. Eso haría que seguir comprando fuera carísimo. Además, alertaría a Estados Unidos demasiado pronto. China está jugando el juego largo. Están transfiriendo su riqueza de bonos del Tesoro americano, que se están devaluando por la inflación y el riesgo político, a activos físicos tangibles. Están vaciando las bóvedas de Occidente y llenándolas de Oriente. Es una transferencia de riqueza histórica. Occidente está vendiendo su herencia familiar, el oro, a cambio de mantener su estilo de vida de consumo a crédito un poco más. Oriente está trabajando, produciendo, ahorrando y comprando esa herencia. Y no solo es el Banco Central. El gobierno chino ha estado animando a sus ciudadanos a comprar oro durante años. En cada esquina de las ciudades chinas puedes comprar lingotes. El oro está disperso entre la población, pero en un estado autoritario como China, ese oro es considerado, en última instancia, una reserva estratégica nacional que puede ser movilizada en caso de guerra financiera. Entonces, tenemos un escenario donde la potencia hegemónica actual, Estados Unidos, tiene reservas no auditadas en 70 años y una moneda que ha sido militarizada. Y tenemos a la potencia ascendente, China, acumulando masivamente el activo neutral por excelencia en secreto. Pero el oro es solo el escudo, el oro es la defensa. Para ganar esta guerra económica, China necesita una espada, necesita una forma de atacar la hegemonía de la deuda estadounidense. Y eso nos lleva directamente a la sección 2, la trampa de la deuda y el mecanismo con el que piensan romper el dominio del dólar para siempre. Lo que vas a escuchar a continuación sobre los bonos del Tesoro te hará repensar cada inversión que tienes. Hemos dedicado la primera parte de este análisis a entender la base defensiva de la estrategia de China, la acumulación de oro físico y la construcción de una infraestructura de pagos alternativa que no dependa de los caprichos políticos de Washington. Pero como cualquier estratega militar o económico sabe, no se gana una guerra simplemente construyendo muros y acumulando provisiones. Se gana identificando la debilidad crítica del oponente y aplicando presión en ese punto exacto hasta que la estructura cede. La debilidad crítica de Estados Unidos, su talón de Aquiles existencial, no es su ejército, ni su tecnología, ni su cultura, es su deuda. Y más específicamente, su adicción sistémica a la deuda barata financiada por extranjeros. Para entender la magnitud del peligro que enfrenta el dólar, tenemos que dejar de pensar en la deuda nacional como una simple cifra política que sube cada año y empezar a pensar en ella como lo que realmente es, un esquema Ponzi matemático que requiere, por definición, la entrada constante de nuevo capital para no colapsar. Hablemos de la matemática de la insolvencia. La deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 38 billones de dólares. Es una cifra tan inmensa que pierde su significado emocional. Pero déjame ponerla en un contexto que te helará la sangre. Estados Unidos no acumuló el primer billón de deuda hasta 1981, más de 200 años después de su fundación. Hoy, Estados Unidos añade un nuevo billón de deuda a su balance cada 90 a 100 días. Lo que estamos viendo es una curva exponencial en su fase terminal. Y el problema con las curvas exponenciales en finanzas es que al principio parecen manejables, parecen una línea suave que sube poco a poco. Pero llega un punto, el punto de inflexión, donde la línea se vuelve vertical. Estados Unidos ha entrado en la fase vertical, pero el volumen total de la deuda, aunque aterrador, no es el mecanismo que provocará la crisis. El detonante será el costo de mantener esa deuda. Durante los últimos 15 años, desde la crisis financiera de 2008, Estados Unidos disfrutó de una anomalía histórica, tasas de interés cercanas a cero. Esto permitió al gobierno endeudarse masivamente casi gratis. Era como tener una tarjeta de crédito sin límite y sin intereses. Podías gastar lo que quisieras y el pago mensual seguía siendo bajo. Esa era se acabó. La inflación que se desató en 2021 obligó a la Reserva Federal
a subir las tasas de interés a niveles normales. Y de repente, la factura de la tarjeta de crédito se ha disparado. Hoy, el gobierno de Estados Unidos paga más de $1 billón al año solo en intereses de su deuda. Piénsalo, el país más poderoso de la Tierra gasta más dinero pagando a sus acreedores por deudas pasadas que lo que invierte en su propio ejército para proteger su futuro. Gasta más en intereses que en educación, transporte o investigación científica. Y aquí es donde entra la estrategia ofensiva de China. Durante décadas, China fue el comprador de última instancia de la deuda estadounidense. China exportaba productos baratos a Walmart, recibía dólares a cambio, y para mantener su moneda competitiva y sus exportaciones fluyendo, reciclaba esos dólares comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Era el flujo sanguíneo que mantenía vivo al consumidor americano y al gobierno americano. China financiaba el déficit de su propio cliente. Pero hace unos años, China empezó a cerrar el grifo. Y no solo lo cerró, empezó a revertir el flujo. Los datos del Departamento del Tesoro muestran una liquidación constante y metódica. China ha reducido sus tenencias de deuda estadounidense en más de un 40% desde sus máximos. Han pasado de tener más de 1.3 billones en bonos a menos de 800.000 millones. Y la tendencia no se detiene. Cada mes, cuando vencen los bonos antiguos, China no renueva la inversión. Simplemente toma el efectivo y compra oro, o cobre, o tierras raras, o puertos en África. Esto crea un problema de oferta y demanda en el mercado más importante del mundo. El gobierno de Estados Unidos está emitiendo más deuda que nunca para cubrir sus déficits récord. Necesita vender bonos desesperadamente, pero su mayor cliente histórico, China, no solo ha dejado de comprar, sino que está vendiendo. ¿Quién va a comprar la deuda que China ya no quiere? ¿Quién va a comprar la nueva deuda que Estados Unidos necesita emitir para pagar sus facturas? Los optimistas en Wall Street dirán que los inversores domésticos estadounidenses lo harán, o que los fondos de pensiones lo harán, pero la matemática no cuadra. No hay suficiente capital de ahorro en Estados Unidos para absorber la tsunami de deuda que viene. Esto nos lleva a la trampa de la deuda. Cuando un gobierno tiene tanta deuda que no puede permitir que las tasas de interés suban porque quebraría, pero al mismo tiempo necesita vender deuda que nadie quiere comprar a las tasas actuales, se encuentra en un callejón sin salida. Si deja que las tasas de interés suban lo suficiente para atraer compradores reales, el costo de los intereses de la deuda se comerá el 100% del presupuesto federal, provocando un colapso fiscal inmediato. Si interviene para mantener las tasas bajas artificialmente, tiene que imprimir dinero para comprar su propia deuda. Esto es lo que se llama monetización de la deuda, o en términos más técnicos, control de la curva de rendimientos. Es lo que hace Japón, es lo que intentó Argentina, es el último recurso de un Estado insolvente. China sabe esto. Los estrategas en Beijing entienden esta dinámica mejor que los políticos en Washington. Saben que al retirarse del mercado de bonos, están forzando a la Reserva Federal a una elección imposible. O permiten una crisis de deuda deflacionaria, dejando que las tasas suban y la economía colapse, o provocan una crisis inflacionaria, imprimiendo dinero para comprar los bonos que China ya no quiere. De cualquier manera, el dólar pierde. En el primer caso, la economía que respalda al dólar se hunde. En el segundo caso, el valor del dólar se diluye por la impresión masiva. Es una estrategia de asfixia financiera. No es un ataque rápido. Es como el juego de Go. China está colocando sus fichas en el tablero, rodeando lentamente las opciones de Estados Unidos, reduciendo su espacio de maniobra, hasta que la única salida sea devaluar la moneda para sobrevivir. Y no es solo China. Japón, el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, también está bajo presión. Su propia moneda, el yen, se ha colapsado, y para defenderla, Japón podría verse obligado a vender sus reservas de bonos del Tesoro estadounidense. Si Japón y China venden al mismo tiempo, no hay comprador en la Tierra, salvo la propia Reserva Federal, que pueda absorber esa venta. Estamos viendo la formación de una huelga de compradores global contra la deuda de Estados Unidos. Y ocurre en el peor momento posible,
cuando el gobierno necesita endeudarse más que nunca debido al envejecimiento de la población y los costos de seguridad social. Pero hay otro nivel en esta trampa, el sistema bancario. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos no son solo una inversión, son el colateral o garantía que respalda a todo el sistema bancario global. Los bancos usan estos bonos como garantía para prestarse dinero entre ellos en el mercado de repos. Son los cimientos del edificio. Cuando el valor de estos bonos cae, y recuerda, cuando las tasas de interés suben, el valor de los bonos viejos cae, el balance de los bancos se llena de agujeros. Vimos un anticipo de esto en marzo de 2023, con la quiebra de Silicon Valley Bank. Ese banco quebró no porque hiciera préstamos malos a empresas fraudulentas, sino porque había invertido el dinero de sus depositantes en la deuda más segura del mundo, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando las tasas subieron, el valor de esos bonos cayó un 20%. El banco se volvió técnicamente insolvente, y cuando los clientes pidieron su dinero, el banco colapsó en 48 horas. Ahora, imagina eso a escala sistémica. Si China continúa su retirada estratégica y las tasas de interés se mantienen altas estructuralmente porque no hay demanda extranjera, todo el sistema bancario estadounidense se encuentra sentado sobre billones de dólares de pérdidas no realizadas en sus carteras de bonos. Son bancos zombies, caminando gracias a la contabilidad creativa y a la esperanza de que las tasas bajen pronto. Pero, ¿y si las tasas no bajan? ¿Y si China y los BRICS siguen presionando, creando un mundo donde la inflación es estructuralmente más alta debido a la fragmentación del comercio, obligando a las tasas a mantenerse altas? Entonces, el sistema bancario occidental se enfrenta a una crisis de solvencia lenta y dolorosa. Esta es la belleza maquiavélica del plan. China está usando la propia deuda de Estados Unidos, que fue la fuente de su poder durante décadas, como el instrumento de su debilitamiento. Es judo geopolítico, usar la fuerza y el peso del oponente en su contra. Y mientras Estados Unidos lucha por financiar sus déficits y mantener a flote sus bancos, China está usando su superávit comercial para comprar activos reales. Puertos en Perú, minas de litio en Bolivia, campos de cobre en África, infraestructura en Asia Central. Están cambiando papel, deuda estadounidense, por cosas, activos productivos. Están cambiando promesas financieras por realidad física. En un mundo de paz y globalización perfecta, el papel financiero es eficiente, pero en un mundo de conflicto, fragmentación y escasez de recursos, las cosas físicas ganan. Quien controla la energía, los alimentos y los minerales, controla la economía real. Quien controla solo la moneda de reserva, descubre que no puede comer billetes ni usarlos como combustible. La transición de una economía basada en activos financieros a una economía basada en activos reales ya ha comenzado. Y los inversores que no entiendan este cambio de paradigma van a ser aplastados. Durante 40 años, la estrategia de inversión ganadora fue simple: comprar acciones y bonos. Las tasas bajaban, los precios subían, y todo el mundo se sentía rico. Esa era, la era de la gran moderación, ha terminado. Estamos entrando en la era de la gran volatilidad y la escasez de activos duros. Si tu portafolio de inversión está diseñado para el mundo de ayer, para el mundo donde Estados Unidos era el único poder y el dólar no tenía rival, estás corriendo un riesgo que quizás no ves. La diversificación ya no es una opción, es una necesidad de supervivencia financiera. El plan de China no es un secreto. Está escrito en sus planes quinquenales, en sus discursos, en sus acciones comerciales. Solo que Occidente ha elegido ignorarlo, cegado por su propia arrogancia y por la creencia de que el privilegio exorbitante del dólar es un derecho divino y eterno. No lo es. Es un privilegio histórico, y la historia nos enseña que ningún privilegio dura para siempre. En la siguiente y última sección analizaremos qué significa concretamente este cambio de régimen para tu vida diaria. Hablaremos de los escenarios finales, desde la inflación persistente hasta la posibilidad de controles de capital y la introducción de las monedas digitales de Banco Central, CBDC, como herramienta de control final.
Y lo más importante, te daré una hoja de ruta de 3 pasos para protegerte en medio de este reajuste global. Porque, aunque no puedes detener el cambio de las mareas de la historia, sí puedes aprender a construir un barco que no se hunda. Hemos analizado exhaustivamente la historia oculta y no auditada de las reservas de Fort Knox. Hemos desglosado con precisión quirúrgica la matemática brutal e insostenible de la deuda estadounidense y la estrategia silenciosa pero masiva de acumulación de oro por parte de las potencias de Oriente. Ahora es imperativo, es urgente que miremos hacia adelante. ¿Cómo termina esta película? ¿Cuál es el desenlace de esta colisión entre una fuerza imparable, que es la deuda, y un objeto inamovible, que es la realidad económica? Basado en el análisis riguroso de las tendencias actuales, los precedentes históricos de imperios en declive y los modelos macroeconómicos, existen 4 escenarios posibles para el futuro del sistema monetario global en la próxima década. Y necesitas entender la mecánica interna de cada uno de ellos, no para debatir política, sino para proteger el fruto de tu trabajo. El primer escenario, y el que considero de mayor probabilidad a corto y mediano plazo, es la erosión gradual e inflacionaria. En este modelo, el dólar no colapsa de la noche a la mañana en un evento catastrófico tipo Hollywood que paraliza los cajeros automáticos. En su lugar, el sistema sufre una muerte por 1000 cortes. El dólar sigue perdiendo participación de mercado de manera constante, sangrante y dolorosa. Para el año 2035, el dólar podría representar menos del 50% de las reservas globales, perdiendo su estatus de monopolio indiscutible. ¿Qué significa esto concretamente para ti, para tu familia y para tu poder adquisitivo diario? Significa que entraremos en una era de inflación estructural y permanente. Durante los últimos 40 años, Estados Unidos tuvo el lujo de exportar su inflación al resto del mundo. Imprimía dólares y recibía bienes baratos de China y energía barata. Ese mecanismo se ha roto. En este escenario de erosión, los productos importados serán cada vez más caros, porque el dólar tendrá menos fuerza de compra en el extranjero. Las tasas de interés se mantendrán altas estructuralmente, no porque la economía esté creciendo, sino porque habrá menos compradores extranjeros para la deuda estadounidense, obligando al Tesoro a ofrecer rendimientos más altos para atraer capital. Tu poder adquisitivo se erosionará lentamente pero sin pausa, como una rana que se cuece en agua hirviendo, sin darse cuenta, hasta que es demasiado tarde. Es un empobrecimiento lento de la clase media occidental, donde cada año trabajas lo mismo, pero compras menos, donde la calidad de vida desciende imperceptiblemente mes a mes, camuflada por estadísticas oficiales que manipulan la medición del costo de vida. Se llama represión financiera y es la herramienta favorita de los gobiernos endeudados para licuar sus pasivos a costa de los ahorradores. El segundo escenario es la bifurcación del sistema global. Este escenario tiene una probabilidad media alta y ya estamos viendo las primeras grietas que conducen a él. El mundo se divide formal y funcionalmente en 2 bloques comerciales y monetarios distintos y a menudo antagónicos. Por un lado, el bloque del dólar y el euro, centrado en Estados Unidos, Europa y sus aliados del G7. Por otro lado, el bloque de los BRICS y el oro, centrado en China, Rusia, India y el sur global rico en recursos naturales. En este mundo bifurcado, el comercio entre estos 2 bloques se vuelve difícil, burocrático, costoso y políticamente arriesgado. Veremos la implementación de controles de capital estrictos. Viajar o mover dinero internacionalmente será una pesadilla de cumplimiento normativo. Las cadenas de suministro globales, que permitieron la eficiencia y los precios bajos de las últimas décadas, se romperán y se duplicarán, aumentando los costos de producción de absolutamente todo. Lo más peligroso de este escenario es el riesgo de quedar atrapado en el lado equivocado de la valla financiera. Si tienes activos en el bloque opuesto a tu residencia, o si tu empresa depende de suministros críticos del otro lado, podrías sufrir disrupciones severas o incluso congelamientos de activos.
Es el fin de la globalización tal como la conocimos y el retorno a una economía de bloques cerrados, donde el acceso a los recursos físicos será más importante que el acceso al crédito financiero. El tercer escenario es la crisis de confianza súbita. Aunque su probabilidad es más baja que la erosión gradual, sus consecuencias serían tan catastróficas que no podemos ignorarlo. Este escenario se desencadena por un evento de cisne negro. Podría ser un conflicto geopolítico mayor que cierre el estrecho de Hormuz, o más probablemente una subasta de deuda del Tesoro de Estados Unidos que fracase estrepitosamente. Imagina un martes por la mañana donde el Tesoro intenta vender 100.000 millones en bonos para pagar la seguridad social y nadie, ni China, ni Japón, ni los bancos, se presenta a comprar. Esto provocaría una venta de pánico de bonos estadounidenses a nivel mundial. El valor de los bonos se desplomaría, lo que significa que las tasas de interés se dispararían verticalmente en cuestión de horas. Para evitar la quiebra inmediata del gobierno y el colapso del sistema bancario que sostiene esos bonos como capital, la Reserva Federal se vería obligada a intervenir con una fuerza bruta, comprando toda la deuda que nadie quiere e imprimiendo trillones de dólares en cuestión de días. Esto es lo que técnicamente llamamos monetización total de la deuda. La consecuencia inmediata sería una pérdida de fe instantánea en la moneda. Veríamos una hiperinflación en Estados Unidos y en las economías totalmente dolarizadas. El precio del oro se iría a la estratosfera, no porque el oro valga más, sino porque el denominador, el dinero fiduciario, pasaría a valer prácticamente cero en términos reales. Es el reseteo desordenado y violento del sistema, donde la riqueza financiera de papel se evapora y solo la riqueza tangible sobrevive. Finalmente, el cuarto escenario es la reforma y el reequilibrio. Este es el escenario optimista y, lamentablemente, el menos probable de todos, según la historia económica. En este futuro hipotético, Washington reconoce la insostenibilidad matemática de su camino actual. La clase política, en un acto de responsabilidad sin precedentes, decide recortar drásticamente el gasto público, reformar los programas de entitlements, auditar sus reservas de oro de manera transparente ante el mundo y restaurar la confianza global mediante una disciplina fiscal férrea y un retorno a tasas de interés reales positivas. Históricamente, los imperios en declive rara vez eligen la austeridad voluntaria. La austeridad es dolorosa, impopular y políticamente suicida a corto plazo. Los gobiernos suelen preferir la inflación y la negación hasta el final, eligiendo imprimir dinero para posponer el dolor hoy a cambio de un desastre mayor mañana. Por tanto, aunque este escenario es teóricamente posible, sería extremadamente imprudente basar nuestra estrategia de vida y protección patrimonial en la esperanza de que los políticos repentinamente se vuelvan fiscalmente responsables. Ahora, quiero hablarte directamente, de persona a persona. Esto no es teoría económica abstracta para debatir en un salón de clases universitario o en un foro de Internet. Esto afecta directamente el valor de las horas que trabajas cada día, el futuro de tu jubilación y el poder de compra de los ahorros que has acumulado con tanto esfuerzo durante toda tu vida. Durante décadas, el sistema educativo, los medios financieros convencionales y los asesores de inversión tradicionales nos han repetido un mantra, que el oro era una reliquia bárbara, un activo improductivo del pasado. Nos dijeron que el papel moneda, el dinero fiduciario gestionado por tecnócratas brillantes en los bancos centrales, era un sistema superior, moderno y estable. Nos dijeron que la deuda no importaba, siempre que nos debiéramos el dinero a nosotros mismos. Pero observa la hipocresía monumental de esta narrativa. Mientras te decían eso a ti, para que mantuvieras tu dinero en el banco, ganando intereses por debajo de la inflación, los propios bancos centrales, los arquitectos del sistema, estaban comprando oro en secreto, repatriando sus lingotes desde el extranjero y acumulándolo en sus bóvedas nacionales. Han estado haciendo exactamente lo contrario de lo que recomiendan al público. La lección es clara y no admite discusión.
Haz lo que hacen los bancos centrales, no lo que dicen sus portavoces en las ruedas de prensa. Si China, Rusia, India, Singapur, Turquía y Polonia están cambiando sus excedentes comerciales de dólares y euros por activos tangibles y oro físico, ¿por qué tú sigues manteniendo el 100% de tu riqueza en papel moneda que se devalúa matemáticamente o en cuentas bancarias que te garantizan una pérdida de poder adquisitivo anual? El oro está regresando al centro del sistema monetario internacional, no porque alguien lo decrete por ley, no porque volvamos al patrón oro clásico del siglo XIX, sino por necesidad física y geopolítica. En un mundo de promesas políticas rotas, de sanciones arbitrarias y de deuda matemáticamente impagable, el oro es el único activo financiero líquido que no es el pasivo de nadie más. Es la única riqueza que no depende de la solvencia de un gobierno en bancarrota, ni de la funcionalidad de una red eléctrica, ni de la honestidad de un consejo de administración. Es lo que el analista Zoltán Pozsar llama el amanecer de un nuevo orden monetario basado en materias primas, o Bretton Woods 3. No te estoy diciendo que entres en pánico y vendas todo lo que tienes mañana para comprar monedas de oro y enterrarlas en el jardín. El pánico es un mal consejero. Te estoy diciendo que despiertes y diversifiques con inteligencia estratégica. Te estoy diciendo que entiendas que el mundo que heredarán tus hijos será financieramente muy diferente, casi irreconocible, al que conociste en las últimas 3 décadas de hegemonía del dólar. Será un mundo donde los activos reales, las cosas tangibles que no se pueden imprimir, valdrán mucho más que las promesas financieras y los derivados de papel. Será un mundo donde la posesión física de la riqueza importará más que el valor nominal en una pantalla digital. El conocimiento por sí solo no cambia nada. Puedes ver 1000 horas de vídeos y leer 100 libros, pero si no actúas, serás tan vulnerable como el que no sabe nada. El conocimiento puesto en acción es lo que cambia tu destino. Tienes la información, tienes los datos, has visto detrás de la cortina de Fort Knox y de la deuda impagable. Ahora tienes la responsabilidad de actuar. ¿Cuál es el único compromiso concreto que vas a hacer hoy mismo para proteger tu patrimonio de este cambio de ciclo histórico? ¿Vas a investigar sobre cómo adquirir activos tangibles de manera segura? ¿Vas a reducir tu exposición a la deuda variable que podría asfixiarte si las tasas suben? ¿Vas a educarte sobre la historia del dinero para no repetir los errores del pasado? ¿Vas a buscar formas de generar ingresos que no dependan de un salario fijo que la inflación devorará? Compártelo en los comentarios. Escribirlo es el primer paso psicológico para hacerlo real y comprometerte contigo mismo. Si este análisis profundo te ha abierto los ojos a una realidad que los medios masivos ignoran deliberadamente, demuéstralo con un like. Para no perderte la continuación de esta serie documental sobre el nuevo orden económico y cómo navegarlo con éxito, suscríbete al canal. Es más que suscribirse a un canal de YouTube, es unirse a una comunidad de pensamiento crítico que busca la verdad financiera en un mar de ruido y propaganda. Piensa en una persona, un amigo cercano, un padre, un hijo, que necesite proteger sus ahorros de la inflación estructural que viene y que todavía vive bajo la ilusión de que todo seguirá igual. Comparte este vídeo con ellos. Podrías estar haciéndoles el favor financiero más importante de sus vidas al darles la oportunidad de prepararse antes de que sea obvio para todos. Recuerden siempre, en la economía del imperio, cuando las placas tectónicas de la historia se mueven, la ignorancia no es una excusa, es el impuesto más caro que puedes pagar. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos conectando los puntos que otros tienen miedo de unir.